Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal de Adele Astrocoach. Sería un sacrilegio no explicaros esta maravillosa luna nueva que, como veis, solo mirar su gráfico y el baile de los planetas involucrados en ella brilla por su ausencia el conflicto. Y se desplegará ante nosotros una amplia calma, como poco, y digo amplia, porque cuando Júpiter, el gran planeta beneficioso, es el protagonista, todo lo amplifica. Ojo, es cierto que también a veces amplifica lo malo. Recordar en el 2020, al estar involucrado junto a la gran conjunción de Saturno-Plutón, cuando Júpiter actuó como amplificador de la pandemia y en el momento que pasó Marte fue quien lo detonó. Pero en estos momentos, en esta luna nueva en Sagitario, esto ya es harina de otro costal. Hoy os traigo el análisis de la luna nueva en Sagitario y aquí ya entramos en una dinámica muy diferente. Pues estamos de enhorabuena, y no solo porque la luna está en Sagitario, sino porque además está bien relacionada con Venus y Mercurio en las propias tierras de Sagitario, y con el Sol, porque además de estar bien relacionada con Venus, Mercurio y lógicamente el Sol en Sagitario. Recordar que, como veis ahí en el gráfico, la luna y el Sol cuando están juntos es luna nueva y cuando están en oposición es luna llena. Y como os decía, estamos de enhorabuena porque además de estar con estos tres grandes planetas bien acompañada esta luna, está haciendo buenísimos aspectos al propio Júpiter, el regente de esta luna. ¿Y dónde está Júpiter en estos momentos? Pues está nada más y nada menos que en el grado 29 de Piscis, pero no solo bastaría con eso, sino además a esta gran suerte se le va a añadir que Júpiter está en conjunción con la gran compañía de Neptuno, el propio regente de la casa de Piscis, donde está ahora mismo su morada. Esta luna no puede estar más sembrada en este momento, porque realmente Júpiter y Neptuno juntos, como luego más adelante os voy a explicar en profundidad, son una bendición. Y además no contenta con esto, esta luna, tanto con el stellium tremendo que está haciendo ahora la luna con estos planetas, Mercurio, Venus, Sol y Luna, pues también se añade buenísimos aspectos de Plutón en Capricornio. Bien amigos, ya era hora de que Plutón arrimara el hombro para nuestro bienestar. De todas maneras, para que lo entendáis mejor, solamente con ver el gráfico anterior, el de la luna llena, que os expliqué en el vídeo anterior, que me parece que estaría muy bien que lo escuchéis o lo veáis. Al final de este vídeo os dejaré el enlace de esa luna. ¿Por qué os digo esto? Porque os voy a poner el gráfico ahora mismo para que veáis la comparación. Para que lo comparéis y veáis que en este gráfico lo que sí falta por su ausencia es la falta de paz y de armonía. Veis que todos los aspectos rojos que teníamos indicando muchísima tensión y comparándolo con el de ahora, la comparación es muy evidente. Así a bote pronto, a un solo vistazo. Bueno, y bien, y no solo. Contenta con eso, esta luna nueva, si veis en el primer gráfico, que os lo vuelvo a poner ahora, estaba acompañada de un eclipse tremendo. Yo no sé vosotros cómo lo habréis pasado, yo lo he notado con un fuerte dolor de garganta que notaréis en mi voz porque todavía la tengo activa, porque fue justo en ese eje Tauro y Escorpio, lógicamente donde cayó el eclipse y ya sabemos que en Tauro rige la garganta, que aún la tengo tomada. Y de otra parte, Escorpio, a mí lo que me ha dado ha sido mucha falta de sueño. He dormido muy mal durante los días del eclipse. Y a todo esto, si queréis dejarme un mensaje y aportar vuestra experiencia con estos eclipses, sería muy interesante. Así podríamos crear comunidad y aprender entre nosotros. Ahí lo dejo. Bien. Os decía que no solo está sembrada por todo lo ya dicho, sino que, por si fuera poco, esta luna quería más.
ha llegado tan ambiciosa después de pasarlo tan mal, conectada con el sol opuesto a ella, desde las oscuras y pantanosas tierras de Escorpio, y bloqueada. Además, al llegar aquí se va a explayar tan ricamente y ya se lo merece. Y por ende, como a nosotros los humanos nos afecta también lo que ocurre en el universo, también nos lo merecemos, ¿no creéis? Entonces lo que os decía es que vino a estas tierras de Sagitario y quiso renovarse nada más y nada menos que en el grado 1. Ambiciosa ha venido desde luego, y además para más INRI salió de estar moviéndose en energía fija a estar jugando con nada más y nada menos que 7 planetas. En un cambio espectacular han ido a jugar con la energía mutable. Respecto al grado 1, que es muy interesante, esto quiere decir que vienen nuevos comienzos que se quieren desplegar. Además, como veis en el gráfico, Júpiter tiene una S ese mismo día de la Luna. La letra S junto a él. Eso quiere decir que está estancado y está a punto de ponerse directo. Y os explico esto porque cualquier planeta, cuando está estacionario, tanto si está preparado para ponerse directo como si está preparándose para ponerse retrógrado, es cuando contiene la mayor fuerza ahí contenida. Digamos que el planeta tiene en ese momento muchísimo empaque. Mucho empaque con esa energía de Sagitario, con la Tierra donde se está gestando todo esto. Entonces aquí nos van a venir, esto Sagitario nos habla de justicia, de nuevas reglas, y Mercurio y Venus en Escorpión ya estuvieron chamuscados junto al Sol en Escorpio. Esto tiene un nombre llamado Cazimi, como ya os expliqué en el vídeo anterior, que cuando los planetas se acercan al Sol demasiado, el Sol los deslumbra, los quema, no se les puede ver en el cielo. Y ahora ya en esta luna nueva, Venus y Mercurio, que si comparamos en los gráficos, ya empiezan a aparecer porque están un poco más separados del Sol. ¿Qué pasó? Que Mercurio es el que revela cosas ocultas, es el detective, es el chismoso, es el inquieto. Y yo ya os aviso que es muy curioso y estoy segura de que fui muy bien preparado a las tierras de Escorpión, con luz y taquígrafo. Estoy segura que se llevó su grabadora secreta allí, escarbó en el barro con ese Cazimi, descubrió cosas y ahora al llegar aquí venderá las noticias al mejor postor y las veremos publicadas en todos los periódicos del país. Muchos de los eventos que se estaban cocinando y que estaban a punto de caramelo en ese eclipse se van a revelar ahora. Además, al seguir bien acompañado de Venus, en esta traslación de luz en Sagitario, el signo de lo superior, la verdad, la justicia, pues Venus, que significa los valores, el disfrute, el arte, la artesanía, el lujo. Yo pienso que las noticias pueden ir por ahí. A lo que acabamos de pasar con este eclipse es un gran respiro para toda la humanidad. Júpiter nos quiere regalar este respiro. Cambia totalmente la vibración. La energía mutable tiene que ver con regularse, con adaptarse, acomodarse. Por otro lado, Marte, al estar retrógrado en Géminis, está fuera de control. Habla sin parar. Y lo peor es que habla sin pensar las cosas, con palabras hirientes, inventando noticias falsas, seguramente, y quebrando acuerdos en comercio, en política y también entre socios. También con esta luna en Sagitario me puede hablar de noticias en casos judiciales, porque además tenemos la suerte de que hay un trígono a Saturno con este Marte retrógrado. Veo que con Marte retrógrado también puede haber interrupción de los transportes, de la información, y esta luna claramente veis que está en conflicto con Marte. Por otro lado, y que me alegra muchísimo, ya por fin se va a ir desarmando poco a poco la pesada y agobiante cuadratura de Urano-Saturno, y con esto lo que nos quiere decir el cielo es que más bien empezamos una etapa
yo diría más bien de construcción, para ir dejando atrás e ir terminando la gran demolición y destrucción de lo que ya había en el sistema con todo lo que tenía que morir, porque Plutón en Capricornio, no olvidemos que todavía está terminando de hacer el trabajo rompiendo cosas, y al estar Plutón en sus últimos grados, que también está muy potente, dando sus últimos coletazos, es como cuando hay un terremoto y nos damos cuenta que hay réplicas. Y bueno, después hay que ir pensando en cómo reorganizarse y reconstruirse. Y tengo la sensación que Marte retrógrado en Géminis lo que nos va a querer decir es que se vea la situación claramente en vivo y en directo, poniendo el dedo en la llaga para que se vea la herida abierta. Para que estemos muy atentos durante este tiempo para poder ver con claridad qué es mentira y qué es verdad. De hecho, ya veis que en las cuentas de Twitter Elon Musk ahora mismo está intentando poner orden. Ya hemos visto que esta gente que compraron sus cuentas con verificación están haciendo estragos en la bolsa por las noticias falsas y las mentiras que están subiendo en las redes. De todas maneras, esta luna nueva es una luna nueva de aventura, de creatividad, de esperanza para un mundo mejor. Y los que hemos sido fuertemente afectados por el eclipse, nos va a servir esta luna para volver a ver con qué herramientas contamos para ir tirando para adelante. Es como cuando hay un desastre en casa, se estropea un electrodoméstico, por ejemplo, y vamos a mirar en el cajón de las herramientas a ver qué herramientas tenemos para poder volver a arreglar lo que ya se rompió y volver a armarnos a nosotros mismos con esas herramientas que tenemos, donde todos tenemos ese cajón desastre, pero todos también tenemos ese armario donde tenemos herramientas dentro de nosotros mismos. Vemos entonces aquí que tenemos que caminar con el corazón alegre y con mucha esperanza. Entonces, nada mejor que esta luna para ayudarnos a hacerlo de ahora en adelante. Nos ayudan el Sol y Mercurio, Venus avanzando juntos en un bello trino a la conjunción Neptuno y Júpiter. Conjunción holgada de 6 grados, pero nada despreciable. Y en el punto medio está implicado el gran y potente Plutón, mandando fuerza muy poderosa a estos dos grupos de planetas. Un momento de fluidez, facilidad, desatascos, efectos muy lubricantes y facilitando el funcionamiento de estas herramientas. Es el aceite que vas a necesitar para esas herramientas que tienes guardadas en el cajón y será buen momento para usarlas. Sobre todo, sería interesante utilizarlas desde el día 14 hasta final de mes. Nos ayudará la conjunción de Júpiter y Neptuno. Esta conjunción, además en Piscis, está ligada a la compasión, empatía, pacifismo y solidaridad. Son buenos días para realizar avances porque se abre una ventana de oportunidades. Y ahí tenemos a Marte en cuadratura con Neptuno y Júpiter. Todo lo que es el tema de la comunicación está con mucho ruido y malentendidos, descalificaciones, acusaciones, guerras verbales, mentiras defendidas a calzón quitado. Lo estamos viendo estos días. Esto también puede dar muertes en masa, sobre todo al ser Neptuno el protagonista de todo esto. Puede haber matanzas en el agua o en el mar. Porque, como ya os he dicho, cuando un planeta está estacionario hay una concentración enorme de su energía y por tanto también se manifiesta de manera brutal. Salimos de un periodo de mucha energía fija. Esta energía fija normalmente es cuando nos ponemos con mucha obcecación, La energía fija nos dice aquí estoy y aquí me quedo y a mí no me mueves. Y de repente vemos que pasamos de la dominante fija más la resaca de los eclipses a la dominante mutable, un periodo más aventurero y que nos va a incitar a buscar la verdad y percibir un sentido de lo que hacemos y hacia dónde vamos. Porque Neptuno está ese día en su máxima cercanía de Júpiter, justo en esta lunación, como os digo, con ganas de liberación de la oscuridad,
con esta sensación de pasar por esta dura experiencia. Muchas personas con gran desarraigo y un fuerte dolor por las pérdidas que han tenido, ahora mismo se irán recuperando, encontrarán el sentido de la vida, la visión, las nuevas ilusiones y sobre todo con mucho valor y coraje porque Júpiter va a hacer que confiemos mucho en la vida. Y Neptuno nos dice, ten fe, fluye, abandónate a fluir con la vida. Es un momento en que las energías son muy sutiles y espirituales, muy potentes, actuando para nuestro bienestar. Otro aspecto interesante es que Mercurio y Venus se mueven juntos muy rápido, ¿no? Para buscar la verdad, y ayudados por Júpiter con una verdad, como os he dicho, muy trascendente. Pero estoy segura que veremos las manipulaciones y mentiras que Marte en Géminis va a intoxicar con sus noticias. Saturno en trígono a Marte hará de parachoques y mediador buscando la verdad. Y de Urano en Tauro pues no quiero ni hablar, la verdad. Con este calentamiento climático y con estas sequías andamos todos muy tristes, ¿verdad? ¿No es cierto? Pero tiene su lado bueno porque Urano en Tauro hará resurgir medicinas modernas y también cura de enfermedades que jamás pensábamos que serían curables, que ya se inventaron cuando Urano estaba en Aries, pero ahora en Tauro se harán, se concretarán. Esto es lo que quería decir, se concretarán durante estos años que quedan. Irán resurgiendo estas medicinas modernas que están basadas en las células madres, por ejemplo, o irán directas a la micromedicina celular. Bien, por otro lado, esta cuadratura Saturno-Urano se va desvaneciendo, ya veis la caída de las criptos y cómo estallan estas burbujas, ¿no? Realmente era el último de los eclipses de este año y tenía que dar la nota. Y esta cuadratura de Marte con Neptuno y Júpiter hasta marzo de 2023 va a durar. Ojo con esto, Bueno, ahora amigos, como siempre, os tengo acostumbrados a ir explicándoos con el gráfico parte por parte, y como es una luna que me encanta y es tan chula, pues me apetece mucho explicárosla de manera muy especial. Bien, con el gráfico de la luna nueva ya ahí puesta en Sagitario, como os decía, aquí ya entramos en una dinámica muy diferente, porque venimos de un eclipse recientemente, hace unos días, porque este vídeo lo estoy grabando el día 13 de noviembre, y hace apenas unos 5 días se produjo el eclipse en la luna en Tauro. Eclipse que, como ya he mencionado en mi anterior vídeo, viene a remover muchas estructuras. Aparte, a un nivel emocional nos puede generar cierta desestabilización. Aparte de eso, es un proceso muy liberador dentro de esa gran tensión que se generó con Saturno. Entonces, definitivamente, vemos que pasamos de un proceso en el que todavía estamos inmersos de mucha transformación a un proceso de mucha indagación, de sacar muchas cosas a nivel mundial y de mucho cambio. Por ejemplo, el tema de las criptomonedas, como ya os he dicho, están colapsando, es decir, está bajando bastante, y es lógico porque justo el día que empezó el eclipse de luna, por ejemplo, el Bitcoin empezó a caer en picado. Y es claramente en esa relación de Tauro con Urano que está ahí revolucionando con esa cuadratura entre Saturno y Urano, que viene realmente a cambiar muchísimas cosas en el mundo, en el ámbito económico y en nuestros valores, y por eso es un proceso difícil porque nos pide soltar. Entonces todo este contexto, cuando se produzca la luna nueva en Sagitario, ya es como empezar a tener una visión diferente, una visión en el que vamos a estar más optimistas. Por lo menos a lo largo de esta quincena se va a producir este tránsito de planetas en el signo de Sagitario. Primero va a ser Venus y a continuación va a ser Mercurio. De hecho, van a cambiar en un día de diferencia. El día 16 entra Venus y el 17 entra Mercurio en Sagitario. Entonces, evidentemente, voy a empezar a hablar primero de Venus.
vamos a empezar a ver con Venus que es la parte de nuestros valores, de nuestro sentir, donde nosotros nos encontramos con placer, el placer por la vida, el placer que relacionamos con la parte estética, la parte artística. Y al entrar en Sagitario va a suceder evidentemente que empieza a activar esa búsqueda, empieza a iniciarse un camino por conquistar las relaciones, un camino por descubrir nuevas formas de relacionarnos. Y evidentemente esa sensación de Venus en Escorpio, que es bastante intensa como cuando Venus está sumergida en esas profundidades, se vuelve muy pasional. Ya sabéis que cuando Venus está en Escorpio actúa de forma muy pasional y tiene un interés muy profundo por indagar en las profundidades de la propia mente. Entonces esa sensación de disfrute aquí ahora se va a expandir hacia afuera, porque estamos hablando de Sagitario, que es un signo de fuego y por lo tanto es un signo extrovertido. Entonces Venus pasa de estar muy introvertida en las aguas profundas de Escorpión a pasar a ser extrovertida. Entonces la veremos ponerse coqueta, divertida, alegre y saldrá a buscar la luz y el consuelo que necesita en estos momentos. Y luego viene Mercurio, que viene a elevar el pensamiento, viene digamos que a generar ese pensamiento filosófico más elevado, eso que nos va a permitir conectar más con un propósito superior, porque al fin y al cabo es lo que nos habla en Sagitario. Es una suerte que Sagitario sea el signo que preceda a Escorpión, porque es como esa iluminación que necesitamos, esa energía que necesitamos para salir de las aguas embarradas de Escorpio, que ya ha evolucionado y que ya vuela por encima de las nubes, porque ahora mismo ya volamos por encima de las nubes. Claramente, ya hemos evolucionado por encima de Escorpión, claramente. Nos habla este proceso del que acabamos de pasar, apoyados por estos eclipses. Entonces, bueno, vemos aquí en la carta que Venus y Mercurio están en Sagitario desde hace ya una semana antes. Respecto a este día, vemos una concentración aquí de planetas muy significativa en toda esta parte de aquí, ¿no? De Sagitario, y evidentemente viene como a alumbrar esas sombras y a enfocarnos a seguir en el camino, seguir un viaje y emprender una nueva aventura con más esperanza y con más brillo, de hecho con mucha energía luminosa que ilumina nuestra mente y ilumina nuestro destino, que nos permite descubrir ese viaje interno que queremos seguir adelante, pero que fue necesaria esa purga en Escorpión para sacar a la luz aquellos obstáculos que no nos permitían ver esa luz y avanzar. Y Sagitario nos permite ver esa luz después de esa purga. Entonces, pasamos de ese proceso duro de Escorpión hacia esa luz de Sagitario, hacia ese estado más celeste, porque Sagitario está más conectado con esa energía más elevadora, expansiva, que nos va a permitir a nosotros mismos expandirnos y conquistar el mundo, y no solamente el mundo, sino las filosofías, a permitir también conectar mucho con nosotros mismos, con esa esencia primigenia. Con nuestra esencia interior nos habla de un proceso en el cual también es un proceso interno y personal. Obviamente que vamos a vivir de una forma bastante personal ese Mercurio también, en conjunción a Venus. Están en una buena relación, vamos a sentir como ese placer por comunicarnos, sobre todo con temas elevados, por trascender nuestra sombra, por dejar atrás esas heridas que se nos han mostrado en todo este periodo de tiempo, por lo cual es un periodo que ya lo veo como resolutivo, permitiendo y también encontrar ese punto, esa conclusión final para realmente dar un giro a nuestra vida y enfocarnos realmente en aquello que deseamos proponernos. Y a nivel mundial también va a ser un periodo del mismo modo, así como más calmado, con esa calma tensa, pero que sí, que está dentro de la tempestad todavía, pues, pero también nos va a suponer un oasis de paz, algo que todos necesitamos en estos momentos.
un momento de más entusiasmo por la vida, de más optimismo. Otro dato importante a tener en cuenta aquí es como vemos a Júpiter. Ya mismo entra directo, como os he dicho, de hecho, el mismo día de la luna. Esto es un dato muy importante para tener en cuenta, porque no solamente es regente de Piscis, además de Neptuno, es también regente de Sagitario, y como podemos ver aquí, la luna nueva en conjunción al Sol está generando un trígono a Neptuno y a Júpiter que tenemos en los últimos grados de Piscis. Es decir, que el Sol y la Luna en Sagitario haciendo un trígono a Júpiter, que es regente a la vez de Sagitario, entrará directo. Esto no es casual, esto que vamos a vivir es un proceso de mucha expansión, porque Júpiter, cuando se pone directo, ya ha terminado de revisar todo lo que tenía que revisar, y como ese sueño que estábamos gestando entra a la acción, entonces nos vamos a poner manos a la obra. Y ya vamos a tener esa sensación de que nos va a impulsar mucho a expandirnos, a tener esa sensación de más libertad, porque como vemos, poco a poco los planetas se van poniendo directos, y Júpiter en Piscis nos habla precisamente de ese viaje por lo espiritual, de ese viaje por la conexión con esa parte divina y por ese viaje imaginativo que hemos ido soñando, y que nos genera también Júpiter en Piscis. Júpiter en Piscis también va a agitar mucho la parte cristiana, y también va a agitar mucho las aguas por las cuales genera cierto caos al estar también Neptuno por el medio. Os quiero decir que todo lo que fue la conjunción entre Júpiter y Neptuno, que se produjo el 12 de abril del 2022, que os dejaré también un enlace de este vídeo muy interesante al final de esta grabación, pues evidentemente se activa esa parte, entonces se abre esa ventana de conexión con ese propósito. Realmente yo entonces esperaba más de esta conjunción, no fue lo que yo esperaba, pero creo que esta vez va a ser un poquito más potente, esperemos. Porque, como os digo, se abre esta ventana de conexión con ese propósito que estábamos como macerando en nuestras mentes, que estábamos elaborando, y ahora es cuando ya le damos salida definitivamente. Es como que nos da mucho valor y mucha valentía para enfrentar un nuevo futuro, en un futuro en el cual tenemos mucha fe. Tiempos en los que conviene mucho guiarse por esta fe y no tanto por esa parte analítica que representaría el opuesto, que sería Virgo. Es decir, sabemos que Virgo nos habla mucho de la analítica, y con Júpiter aquí es otra cosa muy diferente, es dejarse llevar literalmente por las circunstancias. Es simplemente no poner la mente en lo que está sucediendo y me dejo llevar, me dejo arrastrar, confío en la vida, me abro a la vida. Confío en ella, y a un nivel mundial pues evidentemente se abre una nueva ventana, más paz, de más pacificación dentro de todo ese caos, en una muerte de transformación porque ya ha sucedido, y en nosotros, la gente que hayamos tenido pérdidas, hay gente con esos procesos de transformación internos, y en estos procesos de alquimia, mirándolo ya desde otro punto de vista diferente ahora con esta luna, desde una luz, desde esa luz de Sagitario, también en este contexto tenemos que prestar atención, por lo cual siguen vigentes esos procesos de transformación internos y los procesos de alquimia, pero ya desde otro punto de vista diferente, desde una luz, esa luz de Sagitario. En otro contexto tenemos que prestar atención a esta cuadratura entre Urano y Saturno. Urano, que sigue estando presente, ya tenemos la suerte de que ya no hace cuadratura a los nodos, pero ya es una cuadratura obviamente separativa. Esto quiere decir que el orbe, que básicamente fue casi exacto hace unas semanas entre Saturno y Urano, se va separando, se va debilitando este aspecto de cuadratura, y poco a poco va teniendo menos fuerza sobre nosotros, por lo cual evidentemente lo nuevo va a empezar a entrar a raudales. Cuando este aspecto se rompa, va a haber ahí una serie de momentos clave. El primer momento clave va a ser cuando Urano despierte a final de enero de 2023,
porque toda la energía de este pasado eclipse de la luna, que se produjo el 8 de noviembre, va a lanzar toda esa fuerza y la va a catapultar, empezando a iniciar cambios bastante consistentes y más revolucionarios. La siguiente parte es cuando Saturno ya entre en Piscis, porque ya abandonará Acuario, que es la parte en la cual toda esta tensión se ha estado generando. Esa restricción, ese control, esas normas. Entramos ya en una dinámica diferente. Y bueno, si continuamos observando cómo mundialmente veremos también este avance hacia otra forma diferente, tras ir sacando toda esa oscuridad que estaba ahí y que todavía seguirá, porque este proceso de los eclipses, como todos sabéis, están todavía vigentes y se generan en ese contexto, porque todavía van a ser 6 meses muy intensos de ese proceso de este eclipse en el eje Tauro-Escorpio, hasta los siguientes eclipses. Entonces, viendo esto, ya prácticamente nos pone de camino a esa entrada de Plutón en Acuario, que como ya he mencionado otras veces, va a marcar también un momento de crisis, porque cuando Plutón cambia de signo genera una crisis importante, pero necesaria. Obviamente para que el mundo siga avanzando, porque Plutón te quita lo que no te sirve para que algo nuevo entre en tu vida, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Muchas veces nos suceden situaciones y perdemos algo en nuestra vida y nos quedamos atrapados en ese dolor. Y de lo que se trata aquí al final es de soltar el dolor y confiar en la vida. Es lo que nos está hablando precisamente esta configuración astrológica, de confiar en la vida, de abrirnos a lo desconocido, de tener fe en aquello en lo que nos estamos enfocando. Y a rasgos generales es básicamente lo que nos está hablando esta luna nueva. Bueno amigos, estoy preparando un vídeo también maravilloso, muy extenso, de la entrada de Plutón en Acuario. Importantísimo. Y nada, si os ha gustado este vídeo, pues te puedes suscribir a mi canal o me puedes dar un like. Hasta que nos veamos, un abrazo enorme. Seguramente nos vemos muy pronto.